Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, miércoles 12 de agosto de 2020, correspondiente a la materia de política económica. ¿Ya? Bien, empecemos con una parte un poquito más administrativa, ¿no? Respecto a cómo vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Tal como les había indicado, si alguien desea participar, alguien desea hacer algún comentario, no tiene más que levantar la mano para que procedamos a compartir los micrófonos, ¿ya? Ahora bien, les he mandado dos materiales de trabajo, ¿no? Uno es este texto de política económica de Juan Pablo Navarrete Vela, ¿ya? Este es un texto bastante sintético de política económica que necesito que lo vayan trabajando para que podamos ir discutiendo sobre estos temas tan importantes relacionados a el tema de política económica, ¿no? Entonces, van a notar que la forma en la que está estructurado el texto es un texto en el cual básicamente está diseñado para el aprendizaje, ¿no? No es un texto de análisis propiamente de la política económica, no es un texto de avanzada, es un texto de aprendizaje, ¿no? A medida que vayamos trabajando con herramientas un poquito más complejas, entonces vamos a poder utilizar otras herramientas que nos ayuden a que vayamos profundizando el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito que vayamos viendo simplemente para darles un pantallazo? Lo que tenemos acá es la introducción a la política económica. En cada uno de los textos, o en cada una de las partes del texto, por si acaso, inicia con un mapa conceptual, ¿no? Y va desarrollando los temas, ¿no? Y hay una parte de autoevaluación que eso lo vamos a ir utilizando en las clases, tal como les había indicado. Vamos a combinar por una parte las preguntas que yo voy a hacer a cada uno de los participantes de la clase, que van a tener su respectiva ponderación. Y por el otro lado, también voy a valorar los resúmenes que van a ir elaborando, para lo cual voy a habilitar la herramienta, ya sea en el campus o en la plataforma que vamos a ir definiendo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir haciendo con calma, dado que, digamos, el texto les he mandado esta mañana, entonces hoy vamos a hacer la clásica clase en la cual voy a explicar, ¿no? Pero a partir del lunes requiero que cada uno vaya trabajando cada uno de los conceptos que están acá eh, en el texto, ¿no? Porque van a notar que el texto es bastante completo, cómo se puede elaborar el tema de una política pública, ¿no? Entonces, este va a ser uno de los textos base sobre los cuales vamos a ir trabajando, ¿no? Es muy importante que ustedes lo trabajen, lo lean, lo estudien, para que tengamos todas las herramientas necesarias sobre el tema, ¿no? Sobre el texto que he enviado, no sé si hay alguna pregunta, duda, complementación que se necesite respecto a lo que vamos a ver, a lo que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Alguna duda? Listen, perdón, buenas tardes. Eh, ¿Vamos a ir trabajando leyéndolo o quiere que lo vayamos resumiendo ya?
Bueno, ideal es que ya comiencen a resumirlo, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que yo preveo que va a ocurrir? En mi experiencia, generalmente cuando vamos por el lado positivo, en el sentido de pedirles la verdad, que muy pocos me cumplen, ¿no? Entonces, es altamente probable que pasemos a los resúmenes, pero tampoco vamos a ser negativos con el tema, ¿no? La próxima clase vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Un poquito para adelantarme cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, eh, para la siguiente clase podemos trabajar la unidad 1 para que no les resulte muy pesado, ¿no? O sea, vamos a ir como que calentando el ambiente para ir discutiendo, ¿no? Entonces, ahí yo voy a decir, explique a la persona que le toque la definición de política económica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, como acá tenemos a toditos que están en clase, voy a decir, por darles una idea, Abraham Paredes. Entonces, nos tiene que dar la definición de política económica. ¿Me entienden? Y luego vamos a ir con Virginia Ucharico, que nos explique qué es la política económica como disciplina. ¿Me entienden? Entonces, esa va a ser la dinámica en las primeras clases, ¿no? Eso porque en realidad yo necesito que a medida que vaya avanzando, no solo sea la explicación, sino vayamos trabajando con el texto. Eso vamos a hacer el día lunes. Dependiendo cómo nos vaya, lo más probable es que no nos vaya muy bien, porque para aprender hay que ser muy disciplinados, ¿no? Entonces, para eso es necesario leer. Entonces, ahí ya vamos a entrar con los resúmenes y sobre la base de los resúmenes vamos a pedir las explicaciones correspondientes de cada uno. ¿Por qué esto es importante? Porque como les había dicho en mi primera clase, es muy importante que todos ustedes aprendan. Si no, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si no lo sustituiríamos por una clase de YouTube, ¿no es cierto? Ustedes teclean política económica y van a tener varios tutoriales. No. Lo importante en una clase presencial es la realimentación. Es decir, que yo pueda preguntar y ustedes que puedan ir respondiendo cada uno de los elementos que tienen que ver con todo el curso que estamos haciendo, ¿no? Tiene que haber una suerte de construcción colectiva del conocimiento, ¿no? De tal manera que todo el abordaje conceptual esté lleno, ¿no? Entonces, mediante ese mecanismo vamos a ir aprendiendo y ya la siguiente clase, los instrumentos es la lista anotando cada una de las participaciones, porque como hemos indicado, cada una de las participaciones tiene un determinado puntaje. ¿Ok? Ok, dice, yo recién me incluí al grupo el día de hoy. No sé si lo puede volver a enviar los textos, por favor. Y no sé si ya dio el sistema. Perdón. Sobre el sistema de evaluación que va a tener. Bueno, el texto lo podemos enviar, no hay ningún problema, está en el grupo de WhatsApp. Y sobre el sistema de evaluación es así. El primer parcial es 35, el segundo 35, el examen final 30 puntos. Ahora, los 35 puntos de cada parcial están construidos sobre la base del examen teórico, las prácticas, resúmenes, todo lo que vamos a dar y las participaciones, ¿no? Sobre esa base construye 35 y el examen final se da sobre 30 puntos. Ese es el sistema de evaluación. Muy bien. Entonces, comenzaremos entonces la clase para que vayamos trabajando, ¿no? Para ello, vamos por acá. Muy bien. Esta, por si acaso, es la presentación de apoyo,
¿ya? ¿Cuál es la idea de tener una presentación de apoyo? Es que nos permita establecer el, el contexto de lo que estamos hablando. Pero, reitero, es una presentación de apoyo, no es una presentación que sustituya a todos los trabajos que vamos a hacer en merced a al análisis que se tiene que hacer. No se olviden, en realidad, el concepto de aprendizaje tiene que ver mucho con la aprehensión. ¿Qué es la aprehensión? Quiere decir que tomar algo, quedarse y devolverlo, pero con un valor agregado. Es decir, tenemos todos los conceptos, ustedes tienen que internalizarlo en función a lo que conocen y sobre esa base es que van a poder elaborar los trabajos que les voy a ir dando. Bien, comencemos entonces. A ver, ¿qué vamos a entender por política económica? La política económica es el conjunto de mecanismos, instrumentos y acciones que aplica el Estado con el objeto de regular los hechos y fenómenos económicos. El objetivo principal de la política económica es lograr el desarrollo socioeconómico del país. Es decir, tenemos el fenómeno económico como tal, ¿no? El fenómeno económico como tal se explica a partir de la producción, la distribución y el consumo como hechos fundamentales. Producción, ¿por qué? Porque todos los seres humanos tenemos necesidades, desde las más básicas, que son la alimentación, la vivienda, necesidades espirituales, por ejemplo, el aprendizaje, la lectura de libros, la distracción, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este enfoque, el mundo o todo lo que nos rodea está para nuestra satisfacción, ¿ya? Es una visión tremendamente androcéntrica, no quiero mentirles, ¿no? Que ha sido cuestionada especialmente en los tiempos modernos, porque se indica que no debería ser así, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos estar al servicio del mundo, ¿no? Y más bien hacemos al revés, en realidad hacemos que el mundo nos sirva a nosotros, ¿no? Ese es el centro, ¿no? Pero bueno, en algún momento, digamos, posiblemente las cosas cambien y el enfoque sea al revés. Por lo pronto, los recursos naturales, el proceso económico en sí mismo está dirigido a la satisfacción de nuestras necesidades. Sin embargo, ese proceso económico está sujeto a leyes de la economía, como cualquier fenómeno existente en el mundo. Entonces, ese proceso, sujeto a leyes, tiene determinadas características y ciertos resultados que no siempre están acorde con aquello que nosotros estamos buscando, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Puede ocurrir que como parte del fenómeno económico no se satisfagan las necesidades y más bien todo lo contrario, exista una gran parte de la población que no pueda satisfacer sus necesidades mínimas. Aparece la pobreza. Puede ser que el proceso económico no genere la cantidad de empleo suficiente y por ende los ingresos suficientes para que toda la gente pueda satisfacer sus necesidades. Aparece el desempleo, ¿no? O puede ocurrir que en vez de que el mecanismo de precios, o sea, el sistema de precios, que es el mecanismo mediante el cual se asignan los recursos, no funcione eficientemente. Por ejemplo, en una situación de inflación. O para ponerlo, digamos, en aspectos mucho más grandes, puede ocurrir que el desarrollo que tengan determinadas naciones no sea el adecuado para satisfacer las necesidades, para garantizar un nivel de vida mínimo en la población.
Por darles una idea, de pronto puede ocurrir que hay una gran cantidad de gente que tiene que pedir limosna, que tiene que buscar en los basureros, en fin, o simplemente pueda morir de hambre. Entonces, los desafíos para el desarrollo se encuentran precisamente en el hecho de que los fenómenos económicos no siempre dan los mejores resultados, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, se espera que el Estado intervenga para regular estos hechos y fenómenos económicos. En otras palabras, cuando se ve al Estado de esta manera, en la visión hegeliana, se ve al Estado como si fuera la cabeza del cuerpo humano. Es decir, asuman ustedes la sociedad, los individuos en sociedad, y que se reúnen para satisfacer sus necesidades. Entonces, en esa reunión forman una especie de cuerpo humano, ¿no? Donde los obreros, por ejemplo, podrían ser los trabajadores, los agricultores podrían ser las piernas, digamos, sobre las cuales nos sustentamos, en fin, pero se ve al Estado como la cabeza, como el regulador que permite que esa sociedad funcione mejor. Esa es la visión sobre la cual se construye la política económica. Ahora, no quiero mentirles por si acaso, en realidad, esta visión ha sido fuertemente criticada, especialmente tras el fracaso de la Unión Soviética y en América Latina tras la caída del capitalismo de Estado. ¿Por qué razón? Porque se dice que en su empeño de querer solucionar las cosas del Estado, más bien podría lograr todo lo contrario, es arruinar a la gente. ¿Por qué ocurre esto? Porque así como el mercado tiene fallas, los famosos fallos de mercado, el Estado también tiene fallas. Entonces, al querer solucionar el proceso económico, en realidad puede generar problemas mucho más grandes que los que ha intentado resolver mediante su intervención. Sin embargo, también hay que decir que hay cierto consenso en el mundo actual sobre la importancia de la política económica. Es decir, no hay un solo país en el mundo, bueno, podríamos, digamos, poner ahí a los estados fallidos en el África subsahariana, etcétera, o en el Medio Oriente, ¿no? Que son los estados fallidos, son aquellos estados que no han logrado consolidarse, es decir, aquellos en los que el territorio no está bajo control, la población es dispersa y no reconocen al gobierno constituido, ¿no? Sino hay una suerte de tribalización del Estado, lo cual hace que en realidad no pueda establecerse una política económica como tal. Pero, digamos, esas son las excepciones a la regla. Un Estado, en la medida en que es capaz de establecer cierto orden, tiene la capacidad de cobrar impuestos, tiene la capacidad de generar legitimidad a sus autoridades, entonces lo más natural es que pueda tener una política económica. Y esta política económica, con sus instrumentos, lo que nos va a permitir es regular estos hechos y fenómenos económicos con un objetivo que no es otro que lograr el desarrollo socioeconómico del país. Bien, esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. La política económica comprende también a la ciencia económica encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal. ¿Qué estamos queriendo decir con esto, no? En realidad, como el Estado
es capaz de regular toda la actividad económica y, por qué no decirlo, toda la actividad social que existe para el desempeño de los seres humanos, entonces puede establecer una serie de medidas que alteren el comportamiento de la sociedad, ¿ya? A ver, para darles una explicación de lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, el Estado se construye o se establece sobre la base de la construcción de instituciones. Estas instituciones corresponden a arreglos generalizados respecto al comportamiento social. Para ponérselos en la práctica, ¿no es cierto? Todos ustedes, al final del curso y después de que elaboren su tesis de su examen de grado, van a obtener un título de licenciatura en economía, que se los va a dar el Estado. ¿A través de qué? A través de la representación para la educación superior, que es la universidad. La universidad forma parte del Estado. Ahora, ¿por qué, digamos, tiene esa capacidad? Porque la sociedad le ha dado el poder a la universidad de otorgar los títulos correspondientes a aquellos que tienen la competencia de ejercer economía. Bueno, eso nos parece obvio, ¿no? Pero fíjense cómo funciona, ¿no? De hecho, en realidad lo que van a recibir ustedes es un pedazo de cartón. Con cierta habilidad ustedes podrían también darse un título, ¿no? Y ponerse ahí que se dan el título de licenciados en economía. Sin embargo, eso que ustedes dibujarían no tendría ningún valor. ¿Por qué no tiene ningún valor? Porque no está refrendado por la universidad. Y la universidad únicamente va a dar ese título si es que pasan todas las materias dictadas por docentes competentes. ¿Me entienden? Eso es una institución. Ahora, para evitar que otras instituciones o algunas personas asuman la facultad que tiene el Estado para sí, aparece la sanción. Si, digamos, ustedes decidiesen dibujarse su título y lo presentasen e incluso engañasen a la gente, la sanción es castigo, ¿no? Pero además, si llegasen a cobrar emolumentos, salarios, habiendo ejercido ilegalmente la profesión, el Estado, la ley manda a que devuelvan esos recursos. O sea, no solo terminarían en prisión, sino además tendrían que pagar, devolver todos esos salarios ilegalmente cobrados. ¿Me entienden? Esa es la forma en la que actúa el Estado para preservar los intereses de la comunidad. Sobre esa base se estructura y así es como establece sus mecanismos para que puedan construirse la estatalidad. Ahora, ojo, no es que todo funciona única y exclusivamente sobre la base de la sanción, no. En realidad, el Estado funciona más bien sobre la base de la aceptación tácita de los integrantes de una sociedad respecto a la ley. Por eso se dice que todos los actos del Estado se presumen legales y legítimos. Legales porque están de acuerdo a la ley y legítimos por cuanto y en tanto la sociedad acepta esos actos que han emanado de la autoridad competente, ¿no? Para darles una idea, utilizando mi mismo ejemplo de los títulos, cuando obtengan su título van a tener el respaldo de la universidad y del Estado, ¿no? Cuando, digamos, un empleador vea ese título, no va a discutir si ustedes son competentes o no, si merecían o no el título. Directamente va a asumir que ese título es válido. ¿Por qué? Porque tiene el gran sello de la universidad.
¿no? Y por lo tanto, deja de discutir aquello, asume la legitimidad de los títulos y obra en consecuencia. Otra cosa es que en el desempeño profesional, alguno de ustedes no tenga la capacidad suficiente para ejercer. Es una cuestión enteramente distinta. Bueno, lo que va a ocurrir en ese caso es que los van a votar del trabajo, ¿no es cierto? Pero eso no tiene nada que ver con el respaldo que está dando el Estado a lo que está haciendo. Lo propio ocurre, por ejemplo, con las regulaciones en relación a la actividad económica, ¿no? Por darles una idea, si digamos decidimos abrir un restaurante, hay ciertos principios de inocuidad alimentaria que tenemos que cumplir. Estos principios están reglamentados por la autoridad competente, en este caso el gobierno municipal. Entonces, cuando se otorga la licencia de funcionamiento, se asume que el gobierno municipal ha hecho las revisiones correspondientes para dar el permiso necesario para que se desarrolle una actividad económica, ¿no? Ahora, con esto tampoco quiero decirles que el asunto sea perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso boliviano, por ejemplo, hay todavía una agenda abierta para la construcción de instituciones. ¿Por qué hay una agenda abierta para la construcción de instituciones? Porque lo que ocurre es que en muchas ocasiones esa regulación no se cumple. Por un lado, se otorgan licencias a aquellos locales que no están adecuados a la norma. Pero por el otro lado, hay locales que pueden abrir sin necesidad de tener esta regulación, ¿no? Al hacer eso, entonces puede ocurrir algunos problemas relacionados al manejo de los alimentos, ¿no? Que eso es muy común en La Paz y en el Alto y en otras ciudades, ¿no? Pero hay otras regulaciones que sí funcionan. Por darles una idea, la regulación establecida para la instalación de gas natural. La regulación para la instalación de gas natural es muy rígida. Las empresas están fuertemente reguladas por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿cierto? Entonces no se puede hacer cualquier conexión con el gas. Y si, digamos, intentan hacerlo, eso está sancionado. Por esa razón es que en Bolivia, en relación al gas, la verdad que la tasa de accidentes que hemos tenido al respecto es mínima, ¿no? ¿Se puede con estas regulaciones llegar mucho más allá? Sí. Un ejemplo, a diferencia de lo que muchos liberales creen, es los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos, las agencias reguladoras tienen un gran poder. Por darles una idea, el azúcar, por ejemplo, las características del azúcar están definidas de tal manera que si algún productor no cumple esas características, puede enfrentar una multa millonaria. La regulación, por ejemplo, en relación a los instrumentos financieros y lo que se pueda emitir o no, que saca la Security Exchange Commission, la SEC, para la bolsa de valores es muy rígida. Entonces, ¿por qué es muy rígida? Porque ya ha habido problemas en la década de los 80, el año 2008, etcétera, donde mucha gente ha captado una gran cantidad de recursos sin tener el respaldo suficiente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, una película como El Lobo de Wall Street, el protagonista en realidad a lo que se dedicaba es estafar a la gente, ¿no? O sea, reunía dinero poniendo instrumentos que no tenían ningún valor y después cuando no podía devolverles, ahí es donde la gente reclamaba, ¿no? Entonces, a eso se dedica. No es perfecta, pero sin embargo, ha evitado en los últimos años a que haya burbujas financieras. Y así tienen regulaciones respecto al agua, respecto a la vestimenta, respecto a los medicamentos, etcétera, ¿no? Por esa razón, el pensar que puede existir
un libre mercado donde los consumidores elijan y castiguen a aquel que dé un mal producto, eso en realidad se aplica en muy pocos países. En realidad los países más avanzados tienen fuertes regulaciones respecto a cómo tienen que ser los productos. ¿Y esto por qué es así? Porque para que una economía de mercado funcione bajo los cánones de la competencia perfecta, esto es que consumidores y productores se unan o se encuentren en un determinado mercado y ambos obtengan beneficios, tiene como condición sine qua non la existencia de información fluida. Pero si alguno de los actores es capaz de manejar mayor información, entonces lo que va a ocurrir es que va a tender a explotar el excedente del consumidor. Y por lo tanto, la existencia de mercados imperfectos funciona como justificación para la existencia de la regulación. Para no ir tan lejos, por ejemplo, esta regulación la pueden encontrar en el sistema financiero boliviano. Los contratos, los modelos de contrato son previamente aprobados por la autoridad de supervisión del sistema financiero boliviano. También las tasas de interés son reguladas, por ejemplo, en el caso de vivienda social. Y además el Estado establece que las entidades financieras no pueden cobrar una tasa mayor al 36%, ¿no? Entonces, eso, porque arriba del 36% se califica como usura y anatocismo y por lo tanto es sancionado por la ley, ¿no? Entonces, todas estas regulaciones, estos subsidios, subsidio quiere decir una transferencia que se realiza a los agentes económicos para fomentar el consumo de ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, piensen en el subsidio de lactancia, ¿no? Donde hay una serie de alimentos que se dan a todas las madres que están embarazadas perdón, tienen hijos. Entonces, eso con el fin de favorecer la alimentación de los niños. O pueden existir impuestos. Por darles una idea, en el mundo los impuestos a los cigarrillos son altos. ¿Por qué razón? Porque los cigarrillos están altamente correlacionados con la presencia de cáncer pulmonar. Entonces, estos impuestos tienen por fin lograr que haya un desincentivo respecto al consumo de cigarrillos. Por eso decimos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Es decir, cuando se ejerce la política económica y se regula estos aspectos de la vida económica, la idea es que obtengamos unos determinados resultados que beneficien a la población. Ahora bien, ¿por qué razón es que pensamos y decimos que comprende a la ciencia económica? Porque para utilizar, digamos, un ejemplo en boga, ahora que todos estamos hablando del coronavirus y del COVID, la idea es más o menos la siguiente. Cuando el economista detecta una determinada patología económica, porque hablamos de patologías, porque hacemos el parangón con la ciencia médica. En la ciencia médica hay determinadas patologías que deben tratarse con determinados medicamentos. En el caso nuestro, las patologías económicas tienen que ver con determinadas enfermedades, por así decirlo, del sistema económico. Las clásicas tienen que ver con el desempleo y la inflación, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos, mediante el uso de la ciencia económica, mediante el uso del instrumental económico a nuestra disposición, vamos a hacer un diagnóstico que nos va a permitir
intuir, nos va a permitir saber cuáles son los problemas económicos que está enfrentando un determinado país. Para darles una idea, ¿no? Podemos identificar que hay una situación de desempleo originada por el cierre de varias empresas que a su vez están cerrando por una insuficiencia de demanda efectiva. Entonces, cuando hemos establecido con claridad el diagnóstico, entonces empezamos a utilizar los instrumentos. En este caso, posiblemente sea aumentar el gasto público. Ahora, ojo, como la ciencia económica es aún una ciencia imperfecta, entonces ese diagnóstico puede ser equivocado. Si ese diagnóstico es equivocado, lo que va a ocurrir también es que los remedios que se den para que esa economía funcione de mejor manera también pueden ser los equivocados, ¿no? Y eso tiene consecuencias respecto al nivel de vida de la población, porque si no se aplica los instrumentos, si no se aplica la terapia, por así decirlo, que nos permita sacar adelante a esa economía, lo que va a ocurrir es que los remedios van a ser terribles, ¿no? Entonces, notarán que en la política económica se sintetiza el entendimiento en la medida que la ciencia como análisis de relaciones causa y efecto nos va a permitir explicar cómo funciona la economía. A partir de cómo funciona la economía es que nosotros vamos a poder prescribir, vamos a poder decir esto se debe hacer en la economía, ¿no? Así dicho, yo sé que les va a parecer relativamente sencillo, ¿no? Como les había indicado en una primera clase, si uno quiere sintetizar la política económica, uno podría pensar que en una recesión se tiene que aumentar el gasto público y cuando hay peligro de una inflación, lo que hay que hacer es bajar el gasto público para reducir la demanda agregada. Sin embargo, van a notar que todos estos elementos tienden a complicarse y cuando no hay entendimiento respecto a cómo funciona específicamente la política económica, es cuando generalmente se cometen los errores más graves. En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas. Sin embargo, fundamentalmente, tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos, ¿ya? Es decir, en el enfoque moderno de la economía, van a notar que hablamos de incentivos, ¿ya? ¿Por qué razón, digamos, hemos llegado a este punto, ¿no? Porque lo que se ha aprendido a lo largo de la historia es que los ciudadanos, las personas que habitan territorios libres, tienen la libertad de hacer con su tiempo lo que quieran, ¿ya? Es decir, el mundo moderno, y eso es una conquista que hemos tenido los seres humanos a lo largo del tiempo, ha sido precisamente que no seamos esclavos del tiempo, ¿ya? A ver, más o menos para darles una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Si ustedes recuerdan sus cursos de historia económica, van a notar que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo. Para utilizar la versión marxista, hay una suerte de linealidad en la evolución de las sociedades, ¿no? De la comunidad primitiva, pasamos a el esclavismo, del esclavismo pasamos al feudalismo, del feudalismo pasamos al capitalismo, y bueno, en teoría, después del capitalismo, lo que debería venir es el socialismo, ¿no? Así más o menos. Pero en cada una de estas sociedades
en realidad la administración del tiempo, pues no era de entera libertad para todos, ¿no? Quizás, digamos, con excepción de la comunidad primitiva, en el esclavismo, el tiempo de la gran mayoría de la gente que formaba parte del estamento social, de la clase social esclava, estaba a merced de los señores, ¿no? Y eso significaba que tenían que trabajar largas horas para producir aquello que permita la vida de los señores esclavistas. Lo propio en el feudalismo, el cultivo de la tierra era bastante duro, ¿no? Y en el capitalismo eso también se da. Se da porque los trabajadores, los obreros, tienen que cumplir determinadas horas de trabajo, ¿no? 8 a 10 horas por día para poder cobrar su salario, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre en el mundo moderno es que la forma en la que se ha estructurado el conjunto de la actividad económica hace que el manejo del tiempo sea más flexible, ¿no? ¿Cómo lo van a notar ustedes? Por ejemplo, ahora que se está poniendo de moda el teletrabajo. El teletrabajo tiene una característica muy interesante. Hace que primero se reduzcan las horas muertas, ¿no? Por darles una idea, el transporte. Cuando uno no vive a cuadras de su trabajo, lo que ocurre es que fácilmente puede perder 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en el transporte. En cambio, ahora eso prácticamente se está reduciendo a cero, uno. Dos, el teletrabajo no funciona alrededor del cumplimiento de cierto horario, sino en la entrega de productos, ¿no? Es más o menos como lo que nos está ocurriendo ahora. ¿Cuál es mi producto? ¿Qué es lo que tengo que entregar a la universidad? Estudiantes que sepan elaborar política económica, que sepan hacer política económica. Ese es mi producto, ¿no es cierto? No va a existir alguien que me va a decir a qué hora estás empezando la clase, si la estás terminando. No hay eso. En realidad, a mí se me va a medir en la función en que logre que ustedes aprendan política económica. Entonces nos concentramos en el resultado. Ahora, eso también puede funcionar al revés. Y ojo, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Los economistas no nos guiamos por criterios morales. Por esa razón, nuestra ciencia es positiva, ¿ya? ¿Por qué razón? Bueno, tiene su vertiente normativa en el sentido de la política económica, ya tampoco vamos a ser exagerados, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con el positivismo como elemento central de nuestra ciencia? Me refiero al positivismo de que no nos guía una idea acerca de la moralidad. A ver, les voy a dar un ejemplo, ¿no? En sus cursos de microeconomía, ustedes han aprendido que los seres humanos, en cuanto al trabajo, tenemos una curva de indiferencia que relaciona el ocio con el trabajo. El ocio se constituye en un bien, ¿no? Eso hay que entenderlo eh, con absoluta claridad. Y el trabajo se entiende como un mal. Por eso nos pagan para hacerlo. Entonces, en esa curva de indiferencia entre ocio y trabajo, el salario tiene que ser lo suficientemente alto que compense el beneficio del ocio. En otras palabras, para que dejemos de ver televisión, para que dejemos de ver Netflix, tiene que haber un incentivo en relación al salario que nos permita, bueno, dejar de ver Netflix. Así funciona. Entonces, la comprensión de todo esto, la comprensión de todos estos elementos, ha hecho que en el tiempo aprendamos que no se puede obligar a la gente. El aprender, el comprender que no se puede obligar a la gente a trabajar, nos permite generar este esquema de incentivos, estímulos y beneficios tributarios. En otras palabras, el secreto de la política económica moderna
es generar esos incentivos. Cuando se generan esos incentivos, la gente tiende a producir más. Ahora, ¿cuál es el incentivo por excelencia que se utiliza en la moderna sociedad? El incentivo que se utiliza por excelencia en la moderna sociedad es el beneficio, la ganancia. ¿Ya? En otras palabras, si de pronto el Estado es capaz de generar altos beneficios en un determinado sector, lo que va a ocurrir es que la producción en ese sector va a aumentar. ¿Ya? Esto, por si acaso, si bien nosotros en Bolivia no lo tenemos muy claro, en otros países sí, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es China. En China, a diferencia de lo que mucha gente cree, porque evidentemente en China la doctrina es un país, dos sistemas, es decir, conviven el socialismo y el capitalismo. China, pero es más capitalista que socialista, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan muy bien este sistema de incentivos, de tal manera que van regulando la producción que pueda tener la economía china respecto al plan que ellos establecen. Por darles una idea, ellos se ponen como objetivo una tasa de crecimiento del 7%. Para alcanzar esa tasa de crecimiento del 7%, establecen una serie de metas para cada uno de los sectores, ya se llámese producción agrícola, producción de viviendas, producción de automóviles, producción de ordenadores, etcétera, ¿no? Y su regulación está dirigida precisamente a lograr este tipo de incentivos, ¿no? Para darles una idea de cómo funciona. Cuando uno viaja a China, el clásico chiste de todos los productos, dicen, ¿no ve? El made in, el hecho en. Bueno, uno siempre piensa que cuando en China uno ve esa leyenda, debería decir hecho aquí, y no dice hecho aquí. A ver, les voy a decir por qué no. Porque en China la regulación permite que los productos no necesariamente lleven la leyenda Made in E. ¿Por qué razón? Porque si uno entra a un mercado como Alibaba, le permiten cambiar esa leyenda. Y uno puede poner hecho en Malasia, hecho en Tailandia, hecho en Alemania, hecho en los Estados Unidos. Las regulaciones no requieren que haya un lugar de procedencia. Ahora, ¿por qué hace eso el gobierno chino? Hace eso el gobierno chino porque ellos quieren superar la mala reputación que en su época tuvieron respecto a la producción china. ¿Por qué razón? Porque se hicieron famosos en el mundo por tener productos de mala calidad y baratos. Sin embargo, ellos quieren cambiar eso. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, van a notar ustedes que en los productos chinos no hay nada escrito en chino. Todo está escrito en inglés, ¿no? Uno. Dos, han empezado a comprar marcas. ¿Por qué razón? Porque las marcas escritas en chino no venden, ¿no? Hay un vehículo, por ejemplo, que han introducido bajo la línea Great Wall, el Chang'an, ¿no? Chang'an se escribe, ¿no? Que rápidamente en Latinoamérica ha caído en ventas porque rápidamente se ha asociado a China, ¿no? Pero, por ejemplo, una marca como King Long tiene mayor aceptación, ¿no? King Long, por ejemplo, es la industria que produce los Puma Qatari. Pero cuando en algún momento al alcalde Revilla les reclamaron el hecho de que estaba trayendo autobuses chinos,
Bueno, ellos sacaron una propaganda muy interesante donde ellos mostraban que, bueno, evidentemente la industria era china, pero los pistones eran Firestone, el motor era Mercedes-Benz, etcétera, ¿no? Entonces mostraban que pese a ser chino, estaban asociados a las grandes marcas. ¿Por qué hacen esto en China? Porque mediante esos mecanismos de compra de marcas, de evitar que todo tenga que decir Made in China, incentivan a sus empresas a producir más. De hecho, en realidad, yo les invito a que entren al portal de Alibaba, que Alibaba, por si acaso, es el equivalente al Amazon norteamericano, ¿no? De hecho, es más grande. Alibaba, en el equivalente al Black Friday, al Viernes Negro americano, vendió el equivalente en un solo día a 237 mil millones de dólares. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, eso equivale más o menos a 6 veces el Producto Interno Bruto boliviano. En un día. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ese horizonte de la política económica de generar incentivos, de generar estímulos, de generar beneficios, es precisamente el que está permitiendo que funcione la política económica. Entonces, si notan, es un enfoque mucho más preciso que el tradicional. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y esto les digo como consejo profesional, muchas veces uno cree que la ley en sí misma basta para que algo funcione, ¿no? Es la clásica broma que dice, ¿por qué no ponemos en un decreto que por decreto a partir del año 2021 la economía boliviana deberá crecer al 10%? No funciona pues ese decreto, ¿cierto? Y peor si ponemos que los culpables serán sancionados. En la Unión Soviética se hacía eso, por si acaso, ¿no? Aquel que no cumplía el Gosplan, el plan estatal, terminaba en Siberia. Ha habido ciertos temas ahí relacionados a la ley boliviana que más o menos iban en ese sentido, pero la verdad que es imposible. O, por ejemplo, poner en una ley, ¿no? Que a partir del 1 de junio no debería haber una sola persona desempleada. No hay, aunque, ojo, en la historia de Bolivia existían las leyes contra la vagancia, que en apariencia eran benignas porque indicaban que todo el mundo debía trabajar. Pero lo que ocurrió con las leyes contra la vagancia era que a toda la gente que encontraban, digamos, andando en las calles, los llevaban a trabajar gratis en las haciendas de los colonos, ¿no? Eh, entonces, así funciona. Pero, ¿cuál es mi punto? Que no basta con la ley, sino que el mecanismo de la política económica es mucho más fino para ver cuál es el impacto real que va a tener en el comportamiento de los agentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a hacer una, una pequeña pausa porque quiero mostrarles de qué estoy hablando respecto a la política económica con un ejemplo que es un poquito más real de lo que estamos viendo para que ustedes, en la medida de lo posible, siempre tengan una experiencia que sea cercana a todos estos elementos, a todos estos conceptos que estamos analizando, ¿no? ¿Cuál es la idea, digamos, de que podamos ver ejemplos reales? Porque como les había indicado, desde mi punto de vista, lo que se tiene que tratar siempre en una clase es de lograr que podamos ver aspectos que sean cercanos respecto a lo que estamos analizando, respecto a lo que estamos viendo, ¿no?
Con frecuencia yo, por ejemplo, noto que se pueden decir muchas cosas respecto a la política económica, a cómo funciona, etcétera. Pero si no hay una cercanía respecto al análisis específico de la realidad concreta en la que estamos viviendo, no tiene sentido, ¿no? No es algo que en esencia sirva para lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es algo que en realidad se ha publicado el día de ayer, ¿ya? Es concretamente un decreto publicado por la presidenta Yanina Áñez. Este es el decreto número 4308 y como ustedes pueden ver, anteayer había sido, ¿no? Me equivoqué por un día. 10 días del mes de agosto del año 2020. Ahora vean ustedes qué interesante este decreto. Esto es política económica, ¿no? Esto es real time en el sentido de nuestras definiciones que estamos estudiando actualmente, ¿no? La política económica se traduce en leyes, se traduce en decretos, se traduce en resoluciones, por si acaso, ¿no? Entonces, vean ustedes, el artículo 1 de este decreto dice, el presente decreto supremo tiene por objeto regular, como habíamos visto, ¿no? La política económica regula la publicación de la invitación al potencial proveedor como una actividad obligatoria a realizarse de manera previa a la formalización del proceso de contratación. El Estado interviene en la economía realizando compras públicas. Para realizar esas compras públicas utiliza el sistema de administración de bienes y servicios que está estructurado sobre la base de la ley 1178. Pero fíjense ustedes lo que dice este decreto. Alcance y naturaleza. La publicación de la invitación al potencial proveedor se constituye en una actividad obligatoria y es aplicable en la modalidad de contratación menor para contrataciones mayores a bolivianos 20.000 hasta 50.000, la modalidad de contratación por desastres y o emergencias y la contratación directa autorizada por normativa específica. ¿Esto qué quiere decir? Que si, digamos, una entidad como el gobierno municipal de Achocalla quiere comprar medicamentos por 40.000 bolivianos, antes de este decreto podía hacerlo de forma directa, siempre y cuando no pase el umbral de los 50.000 bolivianos. En otras palabras, se hacía una invitación a un proveedor y este proveedor, sin que haya ninguna convocatoria, se adjudicaba a precios que la entidad consideraba razonable. Pero ahora con este decreto se dice en el parágrafo 3, la publicación de la invitación al potencial proveedor es un mecanismo para la comparación de precios que permite conocer la oferta disponible en el mercado y transparenta la selección del proveedor. Y noten lo que dice a continuación. Las entidades públicas deberán publicar en el sistema de contrataciones estatales, que es el SICOES, ¿no? La dirección es www.sicoes.gov.bo, la invitación al potencial proveedor, consignando la siguiente información: las especificaciones técnicas, cantidades, precio y demás condiciones de los bienes, obras o servicios generales que fueron ofertados por el proveedor seleccionado. En otras palabras, en la práctica, si digamos, el GAM de Achocalla decide preseleccionar a un proveedor, antes de formalizar, antes de firmar el contrato, tiene que publicar que lo está preseleccionando. ¿Con qué fin? Aquí viene lo interesante. Dentro del plazo establecido en el parágrafo 2 del artículo precedente,
otros proponentes podrán adherirse a las condiciones de contratación y ofertar menores precios. Repito, ofertar menores precios a través del módulo de presentación de propuestas del Registro Único de Proveedores del Estado. En otras palabras, si digamos, yo me entero que el GAM de Achocalla está comprando medicamentos, digamos la prednisona, que ahora se utiliza precisamente para bajar la inflamación en términos de atención al coronavirus, a un precio de 50 bolivianos la caja, entonces yo puedo decir, yo puedo ofrecer el mismo medicamento a 40 bolivianos. Entonces, ¿qué dice el parágrafo 2? De registrarse alguna propuesta en el plazo establecido por la entidad, el responsable del proceso de contratación realizará la comparación de precios y seleccionará al proponente con el precio más bajo con el que se formalizará la contratación. De no registrarse ninguna propuesta, podrá formalizar la contratación con el proveedor inicialmente preseleccionado. ¿Cuál es el incentivo acá? El incentivo radica en que vamos a dar mayor transparencia a los procesos de contratación. Por darles una idea, en el caso sonado de los respiradores, hubiesen publicado que cada respirador se estaba comprando a $28,000, ¿no? Entonces aparecía un proveedor que decía, yo puedo vender esos mismos respiradores a un precio de $9,000. Y por lo tanto, se evitaba de esa manera un caso de corrupción. Ahora, también nos sirve este decreto para analizar cuáles van a ser las posibles reacciones. En efecto, el propósito es bueno, transparentar. Sin embargo, en mi opinión, hay otras acciones que podrían hacer que el mercado de compras estatales sea mucho más competitivo. Por darles una idea, se puede lograr que cuando haya un proceso de invitación de esta naturaleza o de cualquier proceso, el boletín de contrataciones estatales llegue automáticamente a los correos de los potenciales proveedores. Por darles una idea, ¿no? Yo me he inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado como profesional que brinda servicios de consultoría. Entonces, y soy un especialista en formulación de presupuestos. ¿A ver? Entonces, yo pongo eso y registro en el SICOES. Entonces, cuando alguien saque una convocatoria para formulación presupuestaria, en vez de que yo esté entrando todos los días a la página del SICOES, lo que va a ocurrir es que mediante la identificación de las palabras clave, me va a llegar la convocatoria a mi correo y en mi correo va a aparecer una pregunta que dice, esto está solicitando el Ministerio de Salud. ¿Desea participar? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la información fluya. ¿Por qué razón? Porque aparece la corrupción en las contrataciones estatales precisamente porque la información se mantiene oculta. Es decir, nadie sabe qué está comprando el Estado, nadie sabe en qué están gastando la plata. Y eso genera problemas, pues, en toda la estructura del Estado, ¿no? Porque al final la gente llega a la conclusión que todos los que manejan compras estatales son corruptos. Y eso no necesariamente es así. Entonces, notan ustedes cómo en la práctica el Estado está regulando algo que es muy importante con el propósito de dotar mayor transparencia, pero además con el propósito de hacer más eficientes las compras estatales.
Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que aún con este decreto, la gente todavía no se anime a participar en las contrataciones estatales. ¿Por qué razón? Porque pueden notar que aún el mecanismo no funciona. Y como no funciona, entonces se va a mantener al margen. Entonces, en el proceso de formulación de la política económica, lo que hay que hacer, el instrumento ha salido hace 2 días. Durante todos estos días, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está capacitando a toda la gente, a todos los participantes en este tipo de contrataciones estatales, para que conozcan cómo se administran las mismas. Y luego lo que se tiene que hacer es precisamente establecer un mecanismo de seguimiento y de control. ¿Para qué es ese mecanismo de seguimiento y control? Para saber si esto que se está formulando está funcionando o no. Si estamos logrando o no que el proceso de formulación y de implantación de la política económica es el adecuado, ¿no? Bien, hasta ahí mis compañeros. Preguntas, dudas, complementaciones, comentarios. A ver, por acá tenemos. Nidria, Nidria, ¿dónde estás? Nidria, adelante con tu comentario. Ya, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a lo que es una observación, ¿no? Respecto a los dos contenidos que nos ha dado usted. Uno es el libro y otro es las diapositivas que ha presentado. Respecto al objetivo que han mostrado las dos definiciones de política económica, siento que, por ejemplo, en la de la exposición que usted nos dio habla sobre el objetivo principal de la política económica, es lograr un desarrollo socioeconómico del país. Y sin embargo, en el libro, por lo menos hasta donde he leído, habla que el objetivo es controlar el crecimiento económico del país, ¿no? Y siento que en realidad la política económica va más con la definición que usted ha dado ahora, ¿no? En esa presentación. Porque si bien el crecimiento económico del país, o sea, es más relacionado a un incremento en el nivel real de la productividad de un país, no refleja la calidad de vida como sería un desarrollo socioeconómico del que usted nos hablaba, ¿no? Y en sí, o sea, los dos tienen la finalidad de crear riqueza, ¿no? Pero esta riqueza, en realidad, un país puede considerarse rico como Brasil, digamos, ¿no? Que tiene un alto crecimiento económico y demás. Sin embargo, tiene mucha pobreza, tiene mucha disparidad en la distribución de la riqueza. Entonces, eso quería observar, ¿no? Que sin embargo, el texto que usted nos ha dado, tal vez porque antes se manejaba mucho el crecimiento económico, en cambio ahora se maneja otros términos más como el bienestar, como el vivir bien y demás, ¿no? Que creo que va relacionado con eso, a la política económica que tiene que realizar diferentes actividades para conseguir ese objetivo final, ¿no? Entonces, esa observación quería hacer respecto al texto que nos ha presentado. No, muy bien, Nidria, muy bien. De eso se trata. A ver, ojo, no es, y en eso tenemos que ser muy claros, no es que la presentación sea un resumen del texto.
¿no? No. Por eso les decía, en realidad es que el texto complementa. Van a notar, hay mucha similitud, ¿no? Pero también hay aspectos contradictorios, por así decirlo, ¿no? Que muy bien observas, Nidria. ¿Cuál es la razón? Lo que ocurre es que los enfoques en relación a la política económica son diferentes. Así como han visto ustedes que hay escuelas de pensamiento que tienen enfoques diferentes, ¿no? Por darles una idea. Para la escuela marxista, la explotación se refiere a la extracción de la plusvalía por parte del capitalista. La explotación en la escuela neoclásica no es que no existe, existe también, pero la explotación se da a partir de la posibilidad de cobrar precios más altos a los consumidores, ¿no es cierto?, en virtud a la forma de la curva de la demanda. De esa manera nace el concepto de explotación del excedente del consumidor. Lo propio en política económica, ¿no? Existen versiones, por así decirlo, más restringidas en relación al crecimiento económico. Existen versiones más amplias en relación al desarrollo económico, ¿ya? Ahora, por si acaso, todo tiene su pro y su contra, ¿no? No quiero decirles que sea la única versión. Por ejemplo, aquellos que plantean que el crecimiento económico tiene que ser el objetivo de la política económica, ellos consideran que en realidad la economía debe circunscribirse al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque dicen que el desarrollo depende de otras variables que no necesariamente son económicas. A ver, más o menos para ponérselos en sencillito, ¿qué piensan los economistas de estas escuelas? Ellos indican e invitan a pensar en que puede haber pues una suerte de esencialismo en el desarrollo, en la visión del desarrollo. Para darles el ejemplo clásico, ¿no? Puedes tener una persona que vive en el campo, no tiene energía eléctrica, no tiene internet, no tiene varias de las comodidades, entre comillas, que nosotros tenemos. Sin embargo, es feliz. Y podemos tener por el otro lado a gente que vive con todas las comodidades y es infeliz. Entonces, cuando ellos dicen que hay ese tipo de situaciones, están invitándonos a ver el crecimiento económico como algo que se puede controlar, algo que se puede medir, no es algo que se pueda manejar. Ahora, ¿qué se hace en esos casos y cómo se va administrando ese tipo de situaciones? Se lo hace sobre la base de la construcción de estados del arte. En el estado del arte se sintetiza la controversia y se asume un enfoque, un poco como hoy nos ha mostrado Nidria, ¿no es cierto? Critica la visión restringida de la política económica como crecimiento económico y asume que la mejor visión es aquella que liga la política económica con el desarrollo socioeconómico. Entonces, de esa manera es que vamos construyendo y apropiándonos de nuestro propio concepto. Y vamos diciendo, desde mi punto de vista, la política económica se refiere a la regulación del fenómeno económico con el objetivo de lograr desarrollo socioeconómico. Entonces, cuando armamos de esa manera el estado del arte, es cuando vamos a tener un mayor conocimiento. Pero muy bien, Nidria, por la observación, complementación crítica que hay que realizar a los textos, porque no todo está escrito en piedra, ¿no? En realidad, eso es lo que quiero del curso. Muy bien, mis compañeros, dado que la hora nos está otra vez persiguiendo, vamos a quedar ahí recordándoles, mis compañeros, que para el día lunes necesito que trabajen. Y ojo,
no, el buen estudiante no solo maneja los textos que le estoy dando. Si ustedes se encuentran algún otro texto que quieran trabajar, también no hay ningún problema al respecto, podemos hacer. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias por su gentil atención. Gracias, Lisa. Listo. Hasta luego.